El día de hoy vamos a hablar de una plaga muy importante en el café. Vamos a hablar acerca del monitoreo y control de la broca del café, Hypotenemos pain. Esta es una plaga muy importante, de gran importancia en el sector cafetalero, porque causa un gran efecto económico en la producción de café, debido a que es una plaga que ataca directamente al fruto, que es la parte importante del cultivo de café. Vamos a hablar un poco acerca de la descripción general de esta plaga. Pues es una plaga conocida como broca del café, que es originaria de África Central. Es una plaga muy importante y de mucho interés porque ataca el fruto del café en su etapa madura y también lo puede causar problemas en su etapa verde del café. Es una plaga fundamentalmente que genera taladraciones en el fruto del café. Atacan tanto en la etapa adulta como en la etapa larvaria. Es muy importante hablar acerca de las diferencias en esta plaga que hay en la parte sexual. En la imagen podemos observar cómo hay diferencias de tamaño entre el macho y la hembra, pero no solo hay diferencias de tamaño, sino que hay otra característica muy importante que es la que se toma en consideración al momento de hacer el control de estas plagas, y es que la hembra de esta especie posee alas y se desplaza volando de una planta a otra, mientras que el macho no las posee. La hembra puede llegar a ovopositar entre 35 a 50 huevos, y de estos huevos alrededor de 13 serán hembras por cada macho que nazca. Esto es muy importante tomarlo en consideración debido a que el macho se queda en el grano del café, en el fruto, mientras que la hembra es la que se desplaza y es la que va colonizando las poblaciones. Por ende, los controles que se realicen deben ser enfocados prioritariamente a la hembra. Ahora bien, vamos a hablar acerca del daño y el impacto económico que esto causa. Son muchos los daños y efectos de los que podemos hablar, pero quien genera estos daños es la hembra adulta, quien taladra y hace galerías en el endosperma del grano del café y produce tres tipos de daño. El primero pues es la perforación de los granos para la alimentación de los adultos y también la alimentación de la progenie que estos vayan a generar. Esto afecta obviamente la calidad del producto. El segundo de los daños pues es el daño físico que genera la broca de este insecto en los granos maduros, porque generan que el fruto se vuelva susceptible a la infestación y ataque de otras plagas o de algunas enfermedades, lo que generalmente conlleva a una pérdida del fruto porque se daña. El tercer daño pues consiste en que ya cuando la población es muy grande, a la plaga ya no le basta con dañar simplemente el fruto maduro, sino que también empiezan a atacar los granos verdes. Por ende, el daño se generaliza en toda la plantación. Entonces, los enfoques que nosotros realicemos al control de esta plaga deben ir directamente relacionados a controlar la reproducción del insecto. ¿Cómo identificarlo? Pues para la identificación de la broca del café se basa a través de la observación que nosotros podamos realizar. Debemos observar los granos para ver si hay ataques de estos individuos. Y podemos observar en diferentes síntomas, como la perforación que se realiza, que es de aproximadamente 1 milímetro. Depósitos marrones, o grises o verdes que se ven sobre la perforación que se ha realizado, ya sea en el fruto maduro o en el fruto verde. Además de lesiones de color negro o marrón, así también como la caída prematura de la cereza del café, que por lo general se puede observar en las plantaciones frutos que aún no están fisiológicamente listos para desprenderse del árbol.
Ahora bien, de lo que nosotros vamos a hablar directamente, pues es del manejo integrado que se debe realizar para el control de esta plaga. El manejo integrado pues debe ir generalizándose en una serie de actividades que se realizan para mantener controlada a la plaga y deben ser consecutivas. Todas las actividades que se necesitan para el control de esta plaga deben de realizarse de forma efectiva y deben de realizarse todas para que tengamos un control efectivo de la plaga y no haya un rebrote de la población. Sobre el manejo integrado, ¿qué vamos a hablar? El muestreo. El muestreo es fundamental para que se realice la detección oportuna de las plagas. Se deben de realizar muestreos generalizados. ¿Cómo realizar un muestreo? Pues dependiendo la superficie. En un ejemplo, una superficie de 5 hectáreas, se seleccionan 20 sitios distribuidos de forma uniforme. En cada uno de estos sitios pues se van a escoger 5 árboles de café al azar en línea, y en cada cafeto que vayamos a examinar se recolectan 20 frutos y se anotan los frutos que están dañados, y así vamos a calcular el porcentaje de infestación, y con estos datos pues vamos a proceder a determinar la severidad con la que está atacando la plaga y asimismo realizar un control oportuno. Control cultural. El control cultural está más que todo enfocado a las actividades de limpieza y de mantenimiento que se le den a la finca. Por ejemplo, la recolección de los frutos caídos, debido a que estos frutos se convierten en un hospedero para la plaga y se puede seguir reproduciendo en esos frutos caídos. Por lo general lo que se recomienda es hacer la recolección del fruto y hervir los granos para eliminar la plaga, matarla. Y con esto pues estar seguros de que el suelo de la plantación se encuentra libre de la plaga. La fertilización. La fertilización es importante en el sentido de que una plantación bien nutrida es una plantación que se encuentra sana, vigorosa y con mucha fortaleza. Por ende, la floración será generalizada en todas las plantas a un mismo tiempo, lo que provocará que la etapa de maduración de su fruto pues sea un tiempo común, donde todas las plantas en una determinada época lleguen a la etapa de maduración, y de esta forma se evita que se queden plantas rezagadas que al final de la producción se conviertan en un hospedero para la plaga. Regularización de la sombra. Esto es muy importante. La plaga tiene una característica: le gustan los ambientes húmedos, sombríos y con temperaturas altas. Entonces se debe de tratar de eliminar la mayor cantidad de sombra posible para permitir una mejor aireación y permitir una mayor radiación solar sobre las plantas, para permitir que de esta forma la plaga no se reproduzca, que las condiciones no sean las ideales para que ella se reproduzca. Poda y control de malezas. La poda y control de malezas es importante en dos aspectos. La poda, número uno, pues fortalece a la planta, y por otro aspecto, la eliminación de tejido vegetal permite que haya una mejor aireación, una mejor entrada de la radiación solar y de la luz, lo que conllevará a crear un ambiente hostil para que la plaga no se pueda reproducir de una forma que cause daños. El control de las malezas, pues el control de las malezas es fundamental para tener una alta producción, y también es importante porque sabemos que el aspecto por el cual se controlan las malezas es para evitar esa competencia que la maleza le genera al cultivo y la planta pueda desarrollarse de mejor forma. Se recomienda un mínimo de 2 controles de maleza antes y después de la cosecha. Lo ideal es que se realicen entre 3
y 4 controles de maleza al año. Pero esto dependerá de la productividad que el cafetalero tenga en su producción, porque no se pueden elevar los costos de producción sin tener una rentabilidad. Las trampas y la distancia de siembra. Las trampas son fundamentales, son una herramienta que permiten realizar un monitoreo de la población y permiten realizar un control. Estas trampas pueden ser artesanales o pueden ser comerciales. Va a depender mucho de las posibilidades del cafetalero. Las trampas culturales por lo general son más económicas, más fáciles de hacer y podemos distribuir una mayor cantidad de estas trampas, ya sean trampas aromáticas con la utilización de alcoholes o sean con agentes detergentes. Mientras que las trampas comerciales pues ya vienen con una estructura ideal, tienen una mayor duración porque las trampas que son artesanales deben cambiarse una vez por semana, mientras que las comerciales tienen una mayor duración. En cuanto a la distancia de siembra es fundamental por dos aspectos. El primero es que una distancia de siembra ideal permite que haya una buena nutrición y una buena distribución de los nutrientes en las plantas, lo que permite que haya una producción alta. Una plantación bien asistida y con una distancia de siembra ideal produce lo mismo que una plantación con sobrepoblación. Y la ventaja es que donde se realiza la distancia de siembra adecuada, se permite que las condiciones del ambiente no sean favorables para la plaga. Entonces, en ese aspecto, la sobrepoblación nos perjudica porque le permite a las plagas que las condiciones que ellos necesiten estén ahí disponibles. Y finalmente, pues vamos a hablar del control químico y el control biológico. El control químico es pues la última instancia que se recomienda utilizar por sus efectos que ya se conocen, que tienen efectos negativos en el ambiente por sus agentes contaminantes. Pero una vez que se ha instado con todas las medidas y todos los procedimientos, y aún así la incidencia de las plagas es alta y se ve en riesgo la producción de café, entonces se recomienda pues hacer el control químico. Para eso existen varios insecticidas químicos para el control de la broca. Y entre ellos el que más destaca es el endosulfán, que es un insecticida muy eficiente, pero este tiene una problemática, que es pues un herbicida organoclorado que contiene efectos colaterales y otros efectos indeseados. Por ende, se insta a que evitemos el uso de estos productos porque se está tomando en duda el efecto negativo que estos producen debido a su residualidad y sus agentes contaminantes. Y finalmente el control biológico, que es un control no tan difundido por falta de información, por falta de desarrollo e impulso con campañas para que el caficultor conozca estas estrategias y se difundan para que él tenga acceso a ellos. Los enemigos naturales contra la broca en América han sido muy pocos, pero hay parasitoides como los betílidos, como Staphylococcus, Nasuta y hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana, que son muy eficientes en el control de la plaga. Entonces, se puede instar de forma natural hacer el control de la plaga con el uso de estos agentes biológicos
que permiten que se controle la plaga sin causar un efecto colateral en el ambiente y sin que haya afectaciones para los animales y para los humanos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que haya sido claro en la información que traté de dar a entender.